Las tropas de Israel lanzaron embestidas en Han Yunis, la principal ciudad del sur de Gaza. La situación para los civiles empeora y la ONU advierte que las áreas designadas como seguras son pequeñas parcelas sin refugios ni alimentos. Hay expectativa en Perú por la salida de prisión del expresidente Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional del país ordenó la liberación inmediata del polémico exmandatario que cumple una condena de 25 años por delitos vinculados a violaciones de derechos humanos. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dijo que autorizaría la exploración petrolera en la zona del Esequibo en disputa con Guyana y propuso una ley para crear un nuevo estado. Los anuncios se dan tras el referendo celebrado el domingo en el que se consultó la legitimidad para la posesión de al menos 160.000 kilómetros cuadrados de territorio. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión informativa de France 24 en español. Gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos en Medio Oriente. Y es que las tropas israelíes lanzaron embestidas en Han Yunis, la principal ciudad del sur de Gaza, y la situación para los civiles empeora. Luego de que la mayor parte de la población huyera hacia esa zona en la primera parte de la guerra, que se concentró en el norte del enclave, mientras aumentan las víctimas mortales. La cifra total de fallecidos ascendió a más de 16.000, según la Oficina de Medios del Enclave Palestino. Por su parte, la ONU advierte que las áreas designadas como seguras por Israel son pequeñas parcelas sin refugios ni alimentos. No es una zona segura si solo está libre de bombardeos, como algunas zonas no lo han estado. Es una zona segura cuando se pueden garantizar las condiciones de comida, agua, medicinas y refugio. Ahora que lo he visto, estas zonas están completamente ausentes. No se puede exagerar esto. Son pequeñas parcelas de tierra baldía o esquinas de calles. Son aceras, son edificios a medio construir. No hay ni un poco de agua, ni instalaciones, ni refugio contra el frío y la lluvia. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que ha escuchado historias de abuso sexual en una reunión con rehenes devueltos por Hamás durante una reciente pausa en los combates en Gaza y llamó a las organizaciones de derechos humanos a actuar en consecuencia, afirmando que no escuchó su indignación, aunque desde ONU Mujeres ya habían manifestado alarma por los numerosos reportes de violencia sexual en los ataques de Hamás. Les digo a las organizaciones de derechos de las mujeres, a las organizaciones de derechos humanos, han oído hablar de la violación de mujeres israelíes, de atrocidades horribles, de mutilaciones sexuales. ¿Dónde diablos están? Espero que todos los líderes civilizados, gobiernos y naciones hablen contra estas atrocidades. Por otra parte, Estados Unidos anunció que restringirá los visados de colonos israelíes que hayan estado involucrados en ataques en Cisjordania. A su vez, el Ministerio de Sanidad, controlado por la Autoridad Nacional Palestina, informó que 260 palestinos fueron asesinados y unos 3.200 resultaron heridos en ese territorio desde el ataque de Hamás contra Israel ocurrido el 7 de octubre. Estados Unidos aplicará restricciones de visa contra personas involucradas o que contribuyan significativamente a socavar la paz, la seguridad o la estabilidad en Cisjordania. Esto incluye actos de violencia contra personas o propiedades, así como restricciones indebidas sobre civiles, acceso a servicios esenciales y necesidades básicas. Cambiamos de tema y avanzamos con más noticias. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori en medio de un enredo judicial que se reinició en noviembre de este año por presión de la defensa del exmandatario, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad. Los familiares de las víctimas de los escuadrones paramilitares del gobierno de Fujimori reclaman que su liberación va en contra de dictámenes internacionales y que abre además el camino a la impunidad. Por ahora, el gobierno peruano dijo que respetará la decisión del tribunal. Veamos. Alberto Fujimori saldrá en libertad. Condenado a 25 años de prisión por las masacres cometidas en Barrios Altos y La Cantuta, el expresidente de Perú recibió una sentencia favorable del Tribunal Constitucional que ordena su inmediata liberación. El enredo legal inició en 2017, cuando recibió un indulto presidencial, pero la presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como otros jueces de menor rango, frenaron repetidamente sus intentos por recuperar la libertad, hasta que el caso quedó enteramente en manos del máximo órgano de justicia del país andino. El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia firme y definitiva
que termina con el bloqueo inhumano para lograr la libertad de Alberto Fujimori, mi padre. La hija de Fujimori cree que los 16 años que su padre estuvo en prisión son suficientes. Sin embargo, 5 familias de las víctimas de la masacre de la Cantuta tuvieron que esperar 31 años para encontrar los restos de sus seres queridos. Realmente es bastante injusto, ¿no? Para los familiares no solamente recibir la cantidad de restos que estamos recibiendo, en algunos de los casos es un solo hueso, sino también todo este tiempo, ¿no? Lo que nos habla del abandono del Estado a las víctimas. La resolución del tribunal, firmada por 3 de sus 6 miembros, va en contra de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que expresó su preocupación con este último intento por liberar a Fujimori. En la resolución del 7 de abril de 2022, la Corte IDH estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto por razones humanitarias en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Los familiares de las víctimas están indignados porque hasta ahora ni Fujimori ni el Estado les ha pedido perdón y su grito por justicia y reparación, reclaman, se desvanece con la decisión del Tribunal Constitucional. ¡Soy inocente! Y tras el referendo celebrado el domingo en Venezuela, en el que la mayoría de los votantes legitimaron la posesión del país sobre los casi 160.000 kilómetros cuadrados que rodean al río Esequibo, un territorio en disputa con Guyana, rico en petróleo y en minerales, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que autorizaría la exploración petrolera en la zona y propuso además una ley a la legislatura para crear un nuevo estado. Ampliamos desde Caracas con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. El presidente Nicolás Maduro insistió en que el referendo consultivo que se adelantó en Venezuela este domingo es vinculante y entregó en sus manos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, un proyecto de ley orgánica para regular la creación del Estado Guayana Esequiba. Designó de manera provisional a un mayor general como autoridad única en la zona, cuya sede político-administrativa estará también provisionalmente en Tumeremo, Estado Bolívar, estado fronterizo con Guyana. Maduro ordenó además a Petróleos de Venezuela y a la Corporación Venezolana de Guayana la creación de las divisiones PDVSA Esequibo y CBG Esequibo y conceder las licencias para la exploración y explotación de petróleo, gas y minería en la zona en disputa. Nicolás Maduro propuso además la creación de una norma que prohíbe la contratación de empresas que operen o colaboren en las concesiones dadas por Guyana en el mar por delimitar y le dio un plazo de 3 meses para cesar estas operaciones. Dijo que estaba dispuesto a conversar. Estas serían las acciones que adelantará el gobierno venezolano luego del referendo consultivo de este domingo. Se espera que este miércoles la Asamblea Nacional debata este proyecto de ley entregado por Nicolás Maduro y se apruebe en primera discusión. Y en Honduras, un autobús se salió de una carretera y cayó a un barranco este martes, matando al menos 10 personas e hiriendo a unas 24, según dijeron las autoridades. El vehículo que transportaba a casi 60 personas se estrelló contra un puente antes de volcar en un arroyo en el fondo del barranco a unos 41 kilómetros de Tegucigalpa, según funcionarios policiales. La presidenta Xiomara Castro dijo en redes sociales que el gobierno declaró 3 días de duelo nacional. El Salvador está experimentando una alarmante regresión en el respeto y la protección de los derechos humanos durante el gobierno del presidente Nayib Bukele. Esto es lo que asegura la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional. El informe titulado Detrás del velo de la popularidad, represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador documenta la instalación de un contexto marcado por la profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública, la adopción de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso, el uso sistemático de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de su libertad en centros penales. En estos 21 meses, Amnistía Internacional ha verificado patrones de violaciones de derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias masivas, sin orden judicial o fiscal, en ausencia de flagrancia y sin indicios de ninguna investigación previa, patrones de desapariciones forzadas, de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas en centros de detención y muertes de personas bajo custodia del Estado, muy probablemente también como resultado de la tortura. Es todo por el momento. Regresamos en breve con más noticias. Sigan en France 24.